Eh, creo que aquí está. En el marco de la identificación de las tipologías de sentencias, es importante generar algunas interpretaciones, que es unas precisiones, ¿no? Una de la diferencia que existe entre las sentencias interpretativas con las manipulativas, por ejemplo, como reductoras o como las sustitutivas, es que en el caso de las sentencias interpretativas, las leyes que han sido controladas no se las declara la inconstitucionalidad, sino que hay un condicionamiento, ¿no? Para quedarse en el ordenamiento jurídico sujetas a una interpretación. Entonces, una de las diferencias que se tiene es que con el caso, por ejemplo, de las sustitutivas o las reductoras, es que ahí sí se va a declarar la inconstitucionalidad de ese precepto, en el caso de las reductoras, vinculadas igual con las sustitutivas, que es inconstitucional. Eso es bien importante tener clarito. Ayer me olvidé hacer esa precisión y pues no quería pasar de largo esa parte. Ahora vamos a ver en el marco también dentro de esta clasificación de las sentencias para que ustedes vayan estableciendo estas diferentes formas de solución. Vamos a ver ahora la tipología de las sentencias en cuanto a los efectos, ¿no? En el control normativo, dentro de estas tipologías son las llamadas sentencias exhortativas y las sentencias con efectos diferidos. Estas sentencias exhortativas son las que tradicionalmente hoy en día son emitidas, ¿no? Han sido bastante, han tenido una profusa emisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque fueron creadas en la época de los 10 años. Pero aquí es esa postura, ¿no? Un poco intermedia eh, que asume un tribunal constitucional cuando, por ejemplo, en control normativo, al declarar la inconstitucionalidad, en lugar, por ejemplo, de disponer de quitar, de aditamentar, como veíamos ayer, o sustituir, pues en las exhortativas el tribunal constata, ¿no? Las situaciones vienen a ser el resultado de la constatación de situaciones aún constitucionales donde se apela, ¿no? Al legislador para que subsane una situación. Esto puede producirse en sentencias, por ejemplo, que no las ha declarado la inconstitucionalidad, decide mantenerlas, pero además exhorta, ¿no? O en casos de omisiones legislativas. Y también en situaciones donde al declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, va a exhortar a que el legislador pues haga, ¿no? Realice cierta actividad necesaria que debe ser complementada. Entonces, en muchos casos, el Tribunal Constitucional va a declarar la constitucionalidad y va a ordenar al legislativo, en caso de control normativo, para que lo subsane. Esta clasificación de sentencias exhortativas es por los efectos del fallo. No son limitadas únicamente al control normativo de constitucionalidad, sino se las emite bastante en materia tutelar. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos donde va mucho más allá en el petitorio, ¿no? En el marco de las garantías de no repetición, dispone, por ejemplo, que ciertas autoridades que nunca fueron demandadas, pero que para que
los hechos no vuelvan a repetirse, se necesita su intervención. Entonces ahí va a hacer recomendaciones, va a establecer ciertas directrices y esta clase de sentencias pues se las va a ir emitiendo en distintos casos. Por ejemplo, ustedes están leyendo, me imagino, esta sentencia, la 19/2018 C2, donde aquí el Tribunal Constitucional, aplicando las garantías de no repetición, empieza a disponer ciertas determinaciones, inclusive respecto de autoridades no demandadas, exhortando en muchos casos actuaciones que deberían hacer ciertas autoridades. Entonces, las sentencias exhortativas están siempre relacionadas con los efectos del decisum, de la parte decisiva, y a raíz de esos efectos se va determinando, ¿no? En el marco de esa ratio decidendi, un listado de medidas que no están solo, esto quiero aclarar, limitadas a las partes intervinientes dentro del proceso, sino también a lo que el tribunal considera necesario involucrar. Pueden ser autoridades que no fueron demandadas, pueden ser autoridades que fueron demandadas o, por ejemplo, terceros interesados, donde dependiendo de la temática, pues va a ir determinando un sinfín de decisiones y obviamente se llaman exhortativas porque en el marco de, si se trata, por ejemplo, del órgano judicial o del legislativo, pues obviamente como son órganos de poder, pues ahí el tribunal va a acudir, ¿no? A ese llamado. En el caso de las sentencias con efectos diferidos, ahí en la anterior clase hablábamos, ¿no? De estas sentencias donde sí hay una declaratoria de inconstitucionalidad, pero obviamente el que la declaratoria de inconstitucionalidad tenga esa vigencia inmediata una vez emitida la sentencia puede generar ciertos escenarios de vacío normativo que no necesariamente van a ser desarrollados por el legislador de manera inmediata. Entonces, en estos casos, el tribunal de manera cauta otorga ese diferimiento de la inconstitucionalidad. Generalmente, por ejemplo, lo hace en temas de materia tributaria, ¿no? En temas de materia tributaria o cualquier temática dependiendo de la circunstancia. Aquí ustedes tienen varios ejemplos de sentencias que además son exhortativas y otro aspecto que debo también precisar, las sentencias no son solo o manipulativas o exhortativas o con un efecto diferido. A veces en una sentencia pueden confluir estas diferentes tipologías, ¿no? Puede ser, ¿por qué? Porque además puede estar controlando de diferente manera varios preceptos. Entonces, en una sola sentencia puede acoger una sentencia de tipo manipulativa, de tipo interpretativa, con efecto diferido, si ustedes quieren, o exhortativa a la vez. Entonces, no están, no involucran únicamente que solo sea de una tipología. Lo importante es conocerlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tributos, la sentencia 76 declaró la constitucionalidad, ¿no? Del Código Tributario con una vigencia temporal de un año. Fíjense, en este caso, en lugar de declarar la inconstitucionalidad, declara la constitucionalidad y le da un año, ¿no? Al legislativo para que en ese plazo subsane el vacío legal sobre la ausencia de procedimiento contencioso tributario. Miren, este caso es bien interesante porque producto de las reformas al Código Tributario, en una época se hizo unas reformas donde a raíz de estas reformas se omitió, ¿no? Incorporar dentro del procedimiento en materia tributaria al contencioso tributario. Al contencioso tributario.
el proceso contencioso tributario que asegura la intervención de un tercero imparcial. Y obviamente esta ley que se había omitido, el tribunal entendió que en los hechos las modificaciones realizadas a materia tributaria no eran inconstitucionales. Lo que era inconstitucional era la omisión. Y por eso es que el tribunal declara la constitucionalidad dándole un tiempo para que incorpore el código, las regulaciones relacionadas con el contencioso tributario. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues lamentablemente, cuando le da este tiempo y el tiempo se cumple, no se olviden de que la norma se expulsa, ¿no? Inmediata, por eso es diferida. Y además, aquí, en este caso de la 9, era diferida y aparte que era exhortativa, para que en el plazo subsane ese vacío legal que había detectado con las modificaciones. Y además determinó que en caso de inobservancia, pues la norma va a quedar expulsada del ordenamiento jurídico. Lamentablemente, como ustedes ya les había comentado, no necesariamente y casi a veces no es infrecuente que el legislador no cumpla, ¿no? En esto de los vacíos y en esto de las declaratorias de inconstitucionalidad. Entonces ahí el tribunal se ha visto, en el caso de materia tributaria, de que establecer cierta previsibilidad, ¿no? Señalando de que en el caso de que el legislador no logre subsanar, pues determinó que el código tributario, las disposiciones del código tributario que fueron con esta ley modificadas, iban a introducir para evitar que el vaciamiento normativo innecesario. A raíz de esto es que el título sexto del código que fue abrogado en su momento volvía a incorporarse. ¿Por qué? Porque el legislador no cumplió con esta exhortación que le dijo que tenía que subsanar esto del vacío normativo. Entonces, es bien importante tener en cuenta estos efectos son muy diferentes a los que se suele conocer bajo la lógica que él señala, ¿no? De inconstitucionalidad o constitucionalidad. Las con efecto retroactivo, pues hay que aquí hacer una diferencia entre lo que es efecto retroactivo y lo que es efecto retrospectivo. Los efectos retroactivo y retrospectivo se dan tanto en sentencias de control normativo de constitucionalidad como en sentencias tutelares. Generalmente en control normativo las sentencias siempre son a futuro, ¿no es cierto? Se emite y la expulsión de una norma pues es a partir de la emisión de la sentencia. Sin embargo, hay sentencias o hay controles normativos que pueden establecer, ¿no? Y eso se lo ha entendido vía jurisprudencia, de que el efecto podría ser retroactivo, para atrás, ¿no? El tribunal va a constatar la inconstitucionalidad de la norma y obviamente generalmente por la forma, pero no la va a anular, sino que va a establecer una nulidad preexistente, o sea, va a retrotraer las cosas a la situación inicial. En el caso de la retrospectiva, de las sentencias retrospectivas, son aquellas donde todavía no hay cosa juzgada dentro del proceso. Y por eso es que el tribunal en estos casos va a determinar que el efecto de una sentencia pueda alcanzar a situaciones aún no concluidas. Esa es la diferencia, ¿no? De una sentencia retrospectiva. Y la otra tipología se refiere a la declaratoria de inconstitucionalidad con efecto inmediato, donde obviamente las sentencias van a ser a partir de, es decir, a partir de la emisión
de esa sentencia. Esto significa que es a futuro y por lo tanto no se revisan sentencias ejecutoriadas, ¿no? No va a tocar sentencias ejecutoriadas. Esto es también importante ir delimitando en esto de los tipos de sentencias que hemos estado viendo. Aquí había esto que en una de las clases que teníamos de la diferenciación entre lo que es la obligatoriedad y la vinculatoriedad. En el caso de sentencias de control normativo, pues la obligatoriedad, la inconstitucionalidad de una norma, pues prácticamente cuando tiene efectos erga omnes, pues alcanza para todos, tanto la parte dispositiva como la parte, la ratio decidendi, ¿no? Lo que hablábamos de vinculatoriedad y obligatoriedad. En el caso de las erga omnes, tienen un alcance general y obviamente el efecto derogatorio y abrogatorio va a ser a partir, ¿no? A partir de la emisión de la sentencia y no únicamente respecto de el accionante que promovió, que presentó. Entonces, esto es muy importante, a diferencia de lo que ocurre con los efectos interpartes en materia tutelar. Sin duda alguna, una de las modificaciones que tendría que introducirse en nuestro ordenamiento jurídico son los casos, ¿no?, referidos a los efectos que nosotros no lo tenemos en Bolivia, los efectos intercomunis que debe haber en ciertas sentencias constitucionales. ¿A qué se refiere los efectos intercomunes? Que generalmente está en el derecho comparado, como por ejemplo en Colombia, que está vinculado, se emite, por ejemplo, ¿no?, una sentencia en temas de materia vinculada con lo social y o pensiones, ¿no? Donde uno advierte que la situación de Juan no es única, sino hay un conjunto, por ejemplo, de jubilados, hay un conjunto de trabajadores, ¿no?, que evidentemente no interponen un amparo constitucional, pero la situación es colectiva. Entonces, aquí lo que se quiere es de que en esta clase de sentencias que trasciende el individuo, que son plurindividuales o en su caso eh, tienen un efecto colectivo, estas sentencias involucren inclusive no solo a quienes fueron demandados, ¿no? Hay un espacio para que en el proceso constitucional, por ejemplo, se permita la adhesión, ¿no?, de muchos que estén en situación similar. Entonces, ¿cómo se tramita esta clase de sentencias, no? Se tramita en sentido de que el tribunal abre un espacio de notificación para casos donde personas con situaciones similares puedan adherirse a esa demanda. Esto, como les digo, no hay en Bolivia, ¿no? Lamentablemente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no las ha ido incorporando cuando se ha advertido su necesidad, ¿no? ¿Qué ganas con esta clase de sentencias intercomunes? Pues ganas en sentido de que evitas que esa avalancha de causas y estar volviendo a revisar, ¿no?, situaciones sobre lo mismo cuando ya hay un solo razonamiento que va a abarcar a todas las personas involucradas. Entonces, en ese contexto, ya no hay demandas, nuevas demandas, sino simplemente ya en ejecución de sentencia es lo que las partes, los accionantes, tendrán que demostrar que su situación es similar, es situaciones similares y por lo tanto el alcance de esa sentencia les podría beneficiar. Ejemplos de situaciones vinculadas
a estos contextos, por ejemplo, digamos, despidos masivos que hace tiempo ocurrió por el año 2010, sí, 2010, 2009, empezaron a generarse despidos masivos, ¿no? Despidos masivos de manera arbitraria. No era uno, dos, tres, sino que fueron 30, 40 personas que iban siendo despedidas bajo un razonamiento y con una interpretación restrictiva. Entonces, ¿qué es lo que provocó? ¿No? Que empezaron a haber demandas, ¿no? Eran 30, 40 o más, dependiendo de la, ¿cómo se dice? Dependiendo de cuántos demandaban, en qué momento demandaban. ¿Y qué es lo que pasó? Me estoy equivocando, no era el 2010, era el 2012. Que como ya estábamos con tribunales, con salas, ¿no? ¿Qué creen? Pues el incremento de decisiones contradictorias fue bien evidente en causas que eran de la misma problemática, ¿sí? A raíz de este despido que ocurrió en la gobernación de Sucre y en el Consejo, que es en la alcaldía. Entonces, si usted se fija, fueron, era, la causa era común, o sea, la causa era común, solo que se despidieron en distintas oportunidades. Entonces, muchos de los accionantes no activaron el amparo constitucional de manera única, uniforme, no se reunieron, no agarraron a un solo abogado, sino que cada uno fue disperso. El problema fue que tanto en situaciones de salas departamentales, los fallos fueron diferentes. Y lo propio ocurrió en el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, la necesidad de cambiar estos efectos interpartes, más aún en escenarios donde tenemos la conformación de un tribunal con salas que no necesariamente uniforman su jurisprudencia. Sobre la misma problemática, hubo fallos totalmente contradictorios. Entonces, esa es una situación que de alguna manera puede justificar la necesidad de incorporar un efecto intercomunis. Uno, para evitar fallos dispares. Segundo, para evitar eh, la activación simultánea, masiva de acciones cuando el tribunal ya ha emitido un razonamiento. Y ese razonamiento, de acuerdo a, además de ser vinculante, pues generaría de que de una vez se falle. Y simplemente en ejecución de sentencia, pues el resto de personas que van a ir viniendo o que se van a animar a activar, pues simplemente se adhieran al fallo. ¿Cuáles son las dificultades, no? Las dificultades de este efecto intercomunis es la situación de que el tribunal deniegue la tutela, ¿no? Espera un ratito, me voy a quedar sin batería, deme un segundo.
Entonces, les estaba comentando de las sentencias con efectos intercomunis, donde evidentemente viene muy bien en situaciones de amparos colectivos, ¿no? O no necesariamente amparos, sino en situaciones de lesión a derechos, puede ser individuales, ¿no? A derechos individuales, pero con efectos colectivos, de irradiación colectiva. Entonces ahí viene muy bien este aspecto. ¿Por qué? Inclusive por un contexto de realidad de nuestro caso donde hay un apartamiento a los precedentes. Lamentablemente, el carácter vinculante implica necesariamente a que, decíamos, ese razonamiento que ha emitido el Tribunal Constitucional vincula al resto, ¿no? Al resto de autoridades. Es decir, que si el tribunal ya ha determinado que un despido de cierta manera es ilegal, entonces el resto de las autoridades se tiene que vincular a ese razonamiento. Entonces, si esto fuera así, evidentemente no necesitaría o no se necesitaría activar nuevos amparos, pero lamentablemente esto no ocurre, ¿no? Porque pese a que el tribunal ha emitido un fallo, resulta que el resto de las autoridades no necesariamente se vinculan. De ahí la necesidad, como les decía, en tema de investigación, se podría de alguna manera incorporar, ¿no? A través de una reforma, o en su caso el propio tribunal lo puede hacer vía jurisprudencia. ¿En qué otros casos, no? Bueno, en cualquier caso de derechos fundamentales. En temas de acciones populares, por ejemplo, es muy importante de alguna manera el fortalecimiento de estos efectos, no solo interpartes, sino intercomunes, ¿no? Donde de alguna manera un fallo vinculado a acción popular, pues es mucho más masivo, ¿no? Inclusive, no solo van a poder incorporarse, a veces no se sabe quiénes ni cuántos son los afectados, porque es difusa la afectación, y a raíz de eso, pues un solo fallo podría cobijar todas las situaciones similares de personas que podrían estar involucradas. Les comentaba que en el marco de la crítica se señalaba que, que si el Tribunal Constitucional en esta clase de sentencias de amparos colectivos, de acciones de libertad colectivas, que también puede producirse, por ejemplo, se demanda una acción de libertad para corregir, por ejemplo, las condiciones de privados de libertad, ¿no? O de cierta situación. Entonces, no va a ser un privado, sino varios, ¿no? Varios privados de libertad. Entonces, aquí, este es otro efecto muy importante de lo que implica la cosa juzgada. Entonces, quienes señalaban y decían dar efectos intercomunes en este sentido debe entenderse cuando el tribunal concede, ¿no? Cuando el tribunal concede, obviamente los efectos van a ser intercomunes, pero cuando el tribunal deniega un caso, el efecto no puede ser intercomunes, ¿no? El efecto va a tener lo que se llama la cosa juzgada formal, ¿no? La cosa juzgada formal es algo que también hay que tomar en cuenta en cuanto a los efectos de una sentencia, que es diferenciadora. Eh, ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que es cosa juzgada formal y lo que es cosa juzgada material. No sé si ustedes, alguno de ustedes puede explicar la diferencia entre lo que es cosa juzgada formal y cosa juzgada material en sede constitucional, ¿no? Doctora, buenas Sí, noches. ¿cómo está Rangel? Cosa juzgada formal se refiere a que se puede apelar, ¿no? En cambio, una cosa juzgada material es inapelable. Es típico de las sentencias constitucionales emitidas por el tribunal. Perfecto, muy buen ejemplo. Un fallo emitido por un tribunal constitucional, ¿no? Sea en control normativo o en control tutelar, si ha entrado al fondo, es cosa juzgada material, es irrevisable,
¿no es cierto? Ya no puedo ir contra esa decisión. Y obviamente el Tribunal Constitucional ha ido diferenciando dependiendo de los distintos modelos, dependiendo de los efectos, esto que estamos viendo. ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, que en control normativo de constitucionalidad, cuando el tribunal declara la constitucionalidad de una norma, ¿no? La constitucionalidad de una norma, la calidad de ese fallo tiene la calidad de cosa juzgada formal. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de mañana, no obstante que el tribunal ha dicho que ese artículo es constitucional, quiere decir que el día de mañana se va a poder plantear nuevamente la inconstitucionalidad de ese artículo, pero hay una limitante, una condicionante, de que no se puede plantear bajo los mismos argumentos, porque se entiende que el tribunal ya ha razonado sobre la base de esa norma parámetro de control de constitucionalidad y ese canon de constitucionalidad. Lo que sí se puede hacer es cambiar el fundamento, cambiar el argumento, cambiar el canon, ¿no? O sea, la norma parámetro de control de constitucionalidad. El artículo sí va a seguir siendo demandado, pero ya no por el mismo precepto, a no ser que, aún con el mismo precepto que está chocando, el argumento fuera diferente. Entonces, en temas de declaratoria de la constitucionalidad, el efecto siempre es cosa juzgada formal. ¿Eso qué significa? Que se puede plantear nuevamente, aunque con otros fundamentos. Lo propio pasa en temas tutelares, ¿no? Entonces, cuando se incorpore, si se incorporara lo que les digo, el efecto intercomunis, se entiende que el efecto intercomunis solo puede ser para la concesión, pero no así para la denegatoria. Si es denegatoria, pues ahí la cosa, el efecto de esa decisión, de esa sentencia, será un efecto con cosa juzgada formal, lo que implica que cualquier persona, ¿no? Va a poder incorporar nuevamente el caso, ¿no? Entonces el efecto siempre va a estar ahí. Con cosa juzgada formal. Esto de la cosa juzgada formal en materia tutelar se ha incorporado inclusive en los temas de acciones populares. En temas de amparo no es posible, porque si el tribunal deniega un amparo, ya la parte, como es efectos interpartes, ya no puede volver a interponer nuevamente otro amparo, ¿no? Porque ahí el tribunal va a controlar esa decisión en esto que decía su compañero, ¿no? Hay cosa juzgada material. Pero este razonamiento no es similar cuando estamos hablando, por ejemplo, de la acción popular. La acción popular vía jurisprudencia se ha establecido, ¿no? De una interpretación que tiene el artículo 136, que el fallo denegatorio tiene el carácter de cosa juzgada formal. ¿Esto qué significa? Significa que el día de mañana puede volverse a interponer otra acción eh, popular. ¿Alguien, no sé si puede leer el artículo 136 de la Constitución? Buenas noches, doctora. No. Por favor, Gabriela. Artículo 136, parágrafo primero. La acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. Parágrafo 2. Hasta ahí. Fíjense, de este artículo, el tribunal del 136 ha sacado el efecto de cosa juzgada formal de un fallo denegatorio. Ejemplo, digamos que una comunidad
una comunidad X, que es una comunidad indígena, interpone acción popular por contaminación, ¿ya? Por contaminación ambiental de una cooperativa minera, ¿no? Una clásica. Y resulta que el Tribunal Constitucional, por un sinfín de razones, deniega la tutela. Ya sea deniega por la forma, cosa que no debería pasar, pero puede haber un fallo, digamos, falta de prueba, o inclusive en el fondo, ¿no? Digamos que diga, no se ha determinado, no se ha establecido una vulneración. Este fallo denegatorio no impide que el día de mañana, de persistir la lesión, porque dice, puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración. La contaminación existe. Resulta que el fallo denegatorio está basado, su ratio decidendi está basada en falta de prueba. Entonces, eso implica, ¿no?, que yo puedo, en acción popular, como tiene un efecto masivo y radiador que trasciende la individualidad, pues el día de mañana, demostrando que sigue la contaminación, pues puedo volver a interponer una acción popular bajo los mismos motivos, sobre el mismo hecho. ¿Por qué? Porque el fallo denegatorio tiene la calidad de cosa juzgada formal. Esto, como les digo, se lo ha establecido vía jurisprudencia para las acciones populares. No pasa lo mismo, por ejemplo, para una acción de amparo, ¿no? Si yo interpongo un amparo por un despido y el tribunal me sale no con una cuestión formal, sino de fondo, y me dice que no ha habido un acto, el día de mañana no puedo yo interponer otra acción de amparo tratando de cuestionar ni lo decidido. Entonces, ahí es la gran diferencia. En acción popular, por los efectos y sobre todo por esta previsión que permite poder activar las acciones populares en tanto subsista la lesión, pues el tribunal entendió que el efecto de una denegatoria tenía la calidad de cosa juzgada formal, ¿sí? Eso también es bien importante, tener conocimiento en el contexto de los efectos de una decisión, cómo va variando en función a los ámbitos de control de constitucionalidad, tutelar, normativo, va variando. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El efecto intercomunis más o menos tendría que tener esa misma dinámica. Reitero, el efecto intercomunis no está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Era un comentario que les hacía porque eso está desarrollado en el derecho comparado. Sería muy interesante incorporarlo, ya sea vía jurisprudencia o vía reforma legal, ¿no? Por las bondades que tiene, ¿no?, el efecto intercomunis de un fallo constitucional donde el acto lesivo es un acto lesivo que se convierte en casos, ¿no?, de situaciones de afectación masiva, a eso me refiero. No es una persona, son varias personas, es un colectivo el que está siendo atacado, ¿no? Entonces, por eso esto también tenerlo en cuenta. Esto ya hemos visto, aquí está esto del 78, que les decía, ¿no?, la posibilidad de la cosa juzgada formal, que te dice que la constitucionalidad de una norma hace improcedente cualquier demanda contra ella, siempre que se trate del mismo objeto y causa y se argumente los mismos preceptos constitucionales impugnados. Esta previsión fue creada jurisprudencialmente antes, ¿no? Y justo en la sentencia que ayer comentábamos, la 101 quebrado 2004, sobre el alcance interpretativo, esta sentencia integradora aditiva que les ponía como ejemplo,
en esta sentencia, por primera vez, se establece esto de el efecto de cosa juzgada formal, ¿no? De un fallo que declara la constitucionalidad de una norma. Ya luego ha sido el legislador, con el Código Procesal Constitucional, que lo ha regulado de manera expresa, ¿no? Donde te dice de que la constitucionalidad de una norma tiene el efecto de cosa juzgada formal. Por lo tanto, hay la posibilidad de volver a plantear. Aunque el tribunal ha dicho que no es inconstitucional, se puede volver a plantear el mismo precepto, pero obviamente cambiando el argumento. No puedes volver a querer argumentar o demandar la inconstitucionalidad con los mismos fundamentos. Esta es la sentencia, y ayer que no la podía encontrar en la lámina y había estado ahí, ¿no? Se las muestro para un poco clarificar, para que ustedes vean cuando en este que estamos estudiando la tipología de las sentencias, una sentencia de carácter aditivo. ¿Qué es lo que dice el tribunal? ¿No? En el caso de las sentencias aditivas, no se olviden que la inconstitucionalidad es más que todo por omisión, ¿no? Por la omisión del legislador, por no haber previsto eso que hace compatible. Y por eso es que ahí el tribunal incorpora, añade texto. Y miren aquí, el tribunal resuelve declarar la inconstitucionalidad de la ley 2683, que es la que les decía que había establecido que los casos con el anterior sistema pues iban a tramitarse sin ningún plazo, ¿no? Porque había llegado el cumplimiento de los 5 años y aún así los procesos no concluyeron. Y declara la constitucionalidad, ¿no? Dice la constitucionalidad del artículo 133 del Código de Procedimiento Penal y de la disposición transitoria tercera, ambos del Código de Procedimiento Penal únicamente, dice, ¿no? En el sentido establecido en el último párrafo del fundamento jurídico 5.2. Y aquí el tribunal está incorporando al 133 algo que no está en el 133, porque el 133 te dice de oficio o a instancia de parte, el tribunal, o que es el juez, declarará extinguida la acción. Y aquí, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Dice, no se va a declarar extinguida la acción con solo transcurso del tiempo, sino que lo que señala es que, como ha quedado establecido, dice, solo pueden ser, miren, está dando el razonamiento, solo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, o sea, el abrogado y el actual, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso de oficio o a instancia de parte declarará extinguida la acción cuando, vean, está aquí algo que no está en el texto, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido sea atribuible al órgano judicial y o al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos, no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado. Entonces aquí está una subregla, prácticamente el aditamento al 133 del procedimiento penal, ¿no? Por eso es que dentro de esta tipología se establece esta sentencia aditiva. Y es en esta sentencia que les decía en uno de los fundamentos donde se incorpora esto que estamos viendo, ¿no? El carácter de cosa juzgada formal de la declaratoria de constitucionalidad de una norma. Y como les decía, las sentencias pueden ser de distinta en cuanto a los efectos y la naturaleza, ¿no? Pueden confluir de diferente clase, ¿no? Pueden ser declarar la inconstitucionalidad, pueden ser además sentencias exhortativas,
pueden ser con efecto diferido, entonces eso va a ir cambiando. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿no? Para que ya avancemos a esta otra tipología de sentencias, que esta es muy rápida porque prácticamente creo que todas las van conociendo, o las conocen, que son las llamadas sentencias relevantes, ¿no? Y dentro de esta tipología de sentencias relevantes están las sentencias fundadoras o las llamadas sentencias cito, que se convierten en sentencias cito. ¿Por qué? Porque ya hemos visto de que un solo fallo ya es sentencia, ya es precedente, en realidad, ya tiene el precedente constitucional. Pero en la lógica, las sentencias cito o las sentencias fundadoras son aquellas que por primera vez están expresando ese razonamiento. Se entiende que la recurrencia o la frecuencia, porque van a seguir habiendo otros actos que van a tener similar causa de pedir, entonces es por eso es que se llaman sentencias relevantes, hito. Las sentencias que por primera vez se está definiendo, incorporando una subregla. Son aquellas en las que se trata de definir con autoridad una subregla, ¿no? Son las sentencias importantes y pueden producir creación jurisprudencial, pueden producir cambio jurisprudencial, pueden producir unificación jurisprudencial, pueden producir sistematización de la jurisprudencia. Hoy en día, las sentencias sistematizadoras de línea están siendo utilizadas por muchas salas. ¿A raíz de qué? De la incorporación del estándar jurisprudencial más alto. Claro, se hace lo que se llama el análisis dinámico. Estas sentencias sistematizadoras de línea son las que en algunos casos están realizando el análisis dinámico. Eso que la 2233 nos dice, ¿no? Que no solo hay que hacer un análisis estático, sino también un análisis dinámico para encontrar el precedente con razonamiento más favorable. Las sentencias sistematizadoras te hacen este trabajo, pero no todas, y eso tengan muy en cuenta, no todas las sentencias sistematizadoras se están sistematizando bajo el estándar más alto. Y generalmente las que sí van a realizar una producción, o que es mejor dicho, una invocación al estándar más alto, son aquellas que en la reconstrucción de la línea jurisprudencial van a detectar estas distintas sentencias que se llaman las mutadoras, reconductoras, etc. Y una sentencia sistematizadora es aquella que luego de haber hecho la reconstrucción te va a decir, bueno, de toda esta reconstrucción, este es el estándar más alto, ¿no? Hay este tipo también de sentencias con las que ustedes se van a ir encontrando. Entonces, en la lógica, en la tipología tradicional desde el derecho jurisprudencial, están las sentencias creadoras de línea que también son relevantes. Todas estas son relevantes, ¿no? Pero las hito son las fundadoras, las que por primera vez se están emitiendo. Luego vienen las moduladoras de línea. Luego vienen las confirmadoras de línea, esas que van a aplicar el precedente. También vienen las sentencias mutadoras o cambiadoras de línea. Y luego vienen las sentencias reconductoras de línea. De esta tipología, las 4 primeras, excepto las confirmadoras, son sentencias relevantes. Son sentencias que aplican lo que se llama la trilogía de las IES, ¿no? Las 3 IES. Interpretan, integran e interrelacionan el sistema jurídico. Y por lo tanto son verdaderas creaciones jurisprudenciales donde el tribunal define, delimita, entiende, limita el alcance de un precepto, de un derecho, de un principio,
y obviamente son sentencias muy importantes que en el día de mañana vamos a ir viendo algunas desde los distintos ámbitos de control normativo tutelar, como se suele llamar, sentencias relevantes que han cambiado, ¿no?, los procesos de definición de ciertos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué nos interesa? Para el análisis, simplemente estas sentencias son muy importantes. No han dejado de emitirse, se siguen emitiendo, aunque es muy importante en la profundización de la investigación que ustedes hagan, si se inquietan por el derecho jurisprudencial, pues hay cierto cuestionamiento de que a partir del estándar jurisprudencial más alto, ¿qué sentido tiene de que una sala reconduzca lo que ha dicho otra sala? Cuando en los hechos, ¿no? En los hechos, la sala se va a invocar al estándar más alto, ¿no? O el justiciable, mm, se puede sujetar al estándar más alto. Entonces, a veces es importante cuestionar estos efectos que ha provocado el estándar jurisprudencial más alto. No obstante, después del estándar más alto, sigue habiendo ciertas sentencias que de alguna manera van modulando, ¿no? Pero hoy en día también se advierte que el tribunal de alguna manera ha dejado ya de emitir en algunas ocasiones sentencias reconductoras, mutadoras, porque lo que hacen es simplemente sujetarse a su razonamiento, nada más, ¿no? Fortalecer esto que decíamos, los feudos jurisprudenciales. ¿Se entiende esto? Y es un tema lindo de investigación, de profundización, de investigación en el marco de los efectos de la doctrina del estándar más alto relacionados con el precedente en vigor. Esta sentencia, ahora vamos a ir viendo distintos tipos de sentencias para que ustedes un poco vayan fortaleciendo los alcances, ¿no?, de los razonamientos. Mire, una sentencia va a emitir por primera vez, si es una relevante, un análisis o un razonamiento jurídico de cualquier tipo. Una de las sentencias relacionadas, por ejemplo, con medidas cautelares, esta, si ustedes se fijan, es la 14/2012. Es una sentencia que está reproduciendo lo que ya se dijo hace muchos años. Pero, ¿por qué se la va a clasificar como fundadora, no? En realidad es una sentencia confirmadora de línea por el cambio transicional que se ha tenido entre un desarrollo jurisprudencial con la anterior Constitución y con la actual Constitución. Ayer habíamos quedado que la jurisprudencia trasciende el tiempo. El tema de materia de derechos humanos, ¿no?, la jurisprudencia que se va emitiendo puede trascender constituciones. ¿Por qué? Porque los derechos, por su carácter evolutivo, trascienden también, ¿cierto? Entonces, lo que se ha razonado en una anterior constitución no desaparece. Si es favorable, nunca va a desaparecer, porque el criterio siempre es progresivo. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, el pluri, en vigencia de la actual Constitución, ha validado casi toda la jurisprudencia de la época de los 10 años, la jurisprudencia preconstitucional. ¿Por qué? Porque los derechos trascienden la normativa, ¿no? Entonces, en el caso de las medidas cautelares, por ejemplo, la sentencia 14 determinó que la aplicación de medidas cautelares restrictivas a la libertad no son medidas punitivas. Por lo mismo, su imposición no debe ser la regla por cuanto tiene únicamente la finalidad de asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no se eludirá la acción de la justicia. Este precedente es importantísimo porque te está estableciendo el carácter instrumental
de las medidas cautelares que fue construida de manera sólida en la época de los 10 años. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional Pluri? En vigencia de la actual Constitución, confirma, ¿no? Confirma este razonamiento jurídico y lo que hace esencialmente es validar en la tipología de la jurisprudencia. Se han solido llamar estas sentencias cuando hay cambios de constituciones, pero lo que se está haciendo es validar lo que se hizo, ese desarrollo jurisprudencial, son las sentencias primeras confirmadoras de línea, ¿no? Se las ha denominado así. Hoy en día, esta de la clasificación, el manejar muy bien la tipología de las sentencias, obviamente es un plus de un técnico, ¿no? De un académico que sabe leer una sentencia, sabe diferenciar entre lo que es un efecto erga omnes, inter partes, cosa juzgada formal, cosa juzgada material, reconductora, mutadora. Para el ciudadano común o para un abogado que no está especializado en estas temáticas, obviamente para él es indistinto. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesa es el contenido, ¿no? Es el contenido esencialmente y no se va a fijar mucho si es reconductora de línea o no. Sin embargo, para la lógica de la vinculación al estándar jurisprudencial más alto, es muy importante saber identificar en la línea, en el análisis dinámico, saber diferenciar en qué momento una sentencia fundadora fue modificada o cambiada por otra y fue reconducida o qué es lo que pasó. ¿Para qué? Para ir mirando el comportamiento que se ha tenido en el desarrollo jurisprudencial. ¿Esto es importante? Sí, sí, pero hay un cambio, porque en el estándar más alto, independientemente si es mutadora o no, eso no es relevante para la lógica del estándar más alto. Para la lógica del estándar más alto, lo relevante es el contenido. ¿Cuál de las sentencias, independientemente si fue mutadora, reconductora, es la que tiene el razonamiento más favorable? Esa es la pregunta, esa es la identificación. En cambio, antes de la 2233, sí era muy importante saber diferenciar entre lo que era una reconductora, mutadora, porque el criterio era un criterio de temporalidad. Entonces uno tenía que saber que la sentencia X era una reconductora o era una mutadora. ¿Por qué? Porque una reconductora te está diciendo que se ha vuelto a un razonamiento inicial, y que puede ser progresivo o no, bajo la lógica de la temporalidad, eso no interesa. Lo que interesa es cuál es el último razonamiento. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo manejen para la identificación del estándar jurisprudencial más alto, que ese es el que, al que nos vinculamos actualmente. Y para eso también, y eso es lo que estamos haciendo, es saber diferenciar, ¿no? De las sentencias relevantes, cuáles son fundadoras, reconductoras, mutadoras. De ahí porque cuán importante es que un tribunal constitucional, al emitir sus fallos, aplique esto de las condiciones para el apartamiento. ¿Se acuerdan que una de las condiciones para el apartamiento era esencialmente partir de lo decidido, razonar de lo decidido, ¿no? No olvidarte, no invisibilizar ese razonamiento, porque si no ahí estoy siendo arbitrario. Entonces, cuando se va a reconducir, cuando se va a mutar, cuando se va a modular, es muy importante partir de las sentencias para que el justiciable sepa que ha habido un cambio, que ha habido un entendimiento anterior y no simplemente no se lo haga, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Como todos ustedes saben, por eso va a ser muy rápido, las sentencias moduladoras son las que modifican
¿no? Las precisiones que surge en el desarrollo jurisprudencial. Y aquí me gustaría un poco que ustedes en el tecnicismo y en el manejo adecuado de esta tipología de sentencias, si podrían explicar cuál es la diferencia entre una moduladora y una mutadora, porque esto también es importante saber diferenciar. ¿Existe alguna diferencia entre una sentencia moduladora de línea y una mutadora de línea? A ver si alguien puede completar o responder lo que sepa, ¿no? Mientras yo busco una lámina que va a ejemplificar esto que estamos viendo. ¿Qué diferencia hay entre una sentencia moduladora y mutadora de línea? Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. La moduladora, según a lo que he ido leyendo, es la que complementa, amplía o disminuye la sentencia original, dice, ¿no? Y la mutadora modifica o cambia o complementa los términos de esa sentencia. Entonces, sí hubiera una diferencia entre los dos tipos de sentencia. Si nos puede precisar de nuevo, por favor, ¿cuál sería la diferencia? Que la moduladora complementa, amplía o disminuye la sentencia original, dice, ¿no? Y la mutadora modifica o cambia completamente los términos de esa sentencia. Ah, ya, eso estaba faltando. Hay un cambio de pensamiento radical en la mutadora de línea, ¿no? Es polar, es polo opuesto. En cambio, la moduladora es lo que usted está diciendo, ¿no? Hay una modificación, ampliación o reducción, ¿no? Pero el entendimiento no está cambiado totalmente, ¿no? Entonces, en el marco de ese razonamiento, ¿alguien podría dar algún ejemplo de moduladora, mutadora? Porque hay que manejar estos conceptos, pero no solo los conceptos, sino ya la dinámica jurisprudencial. Espérenme, si alguien se acuerda. Doctora, Sí, en las moduladoras mayormente se crean subreglas, ¿no? Y en las mutadoras se cambia la línea jurisprudencial. perfecto. ¿Algún ejemplo que se acuerde? No estoy encontrando aquí. No solo usted, sino cualquiera. Espérenme, ¿dónde está? Ok. Bueno, eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es aprender a hacer un análisis dinámico de la jurisprudencia. Ahí nos vamos a ir dando cuenta de distintas situaciones. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Estoy queriendo abrir la lámina para mostrarles estos ejemplos. Esperen un segundo, por favor. La moduladora, doctora, está revisando lo que es la subsidiariedad y en la mutadora tenía un ejemplo de laboral de la mujer. Ya, buen ejemplo, a ver. Está muy bien. Ahí se puede graficar esto de los cambios de línea. Ahorita, esperen un segundito, yo quiero mostrarles. ¿Están viendo ya mi pantalla? No, doctora. ¿No? Ya, pero de todas maneras les voy a mostrar.
esto que tenemos que hacer, ¿no? Todos, en el momento de la invocación al precedente. Aquí hay un ejemplo. Y espérenme, voy a buscar este otro más. Aquí hay otro. Dos ejemplos vamos a ver. Aquí. Bueno, siempre lo planteo. ¿Ya pueden ver ahora? No, doctora. ¿No? Ya. Miren, este es un ejemplo bonito. No sé si hemos trabajado ya con ustedes esto. ¿Se ve? Ahora sí. Ya. Su compañero hablaba también de la mujer embarazada. Les voy a dar, ahí hay toda una línea del caso de mujer embarazada. Es un lindo ejemplo, ¿no? Pero para saber diferenciar entre mutadora, aquí lo interesante es que más que mutadora, reconductora, ustedes sepan identificar cuál es el precedente más favorable, nada más. Miren, esto es una dinámica, esto es un análisis dinámico de la jurisprudencia, ¿ya? Lo que ustedes han hecho es estático. Ahora, una vez que manejo el análisis estático, ya puedo saber cómo ha sido el análisis dinámico, el desarrollo jurisprudencial en cualquier temática. En el caso de la acción de libertad innovativa, ¿cuál es el desarrollo jurisprudencial? Desde 1999 hasta el 2003, el precedente constitucional que había manejado el tribunal de manera uniforme, ¿no? Hasta el 2003, es que procedía a la acción de libertad aún hubiera cesado la privación. Ese razonamiento fue uniforme hasta el año 2003, donde se emiten 3 sentencias aisladas. Son 3 sentencias, es fácilmente detectable en un tribunal que no está conformado por salas, ¿no? El asunto se complica cuando ya son varias salas. Y en la época de los 10 años, como eran 5 magistrados que resolvían todo, pues era más fácil detectar si había habido un aislamiento, porque el pleno fallaba en uno. Entonces, en esta época, el 2003, se emiten 3 sentencias que establecieron que, promovido el entonces recurso de habeas corpus, no procedía el mismo cuando el hecho conculcador ya había cesado. Pregunta. Estas 3 sentencias, ¿qué tipo de sentencia sería? ¿Una mutadora o una moduladora de línea? Las 3 que están viendo mi lámina, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se anima? Estamos con la primera. Todavía no vean las demás, sino la primera. Doctora, de Sí, la está. sentencia 1 a la 3 serían moduladora. No, lo que estoy preguntando es, estas 3 sentencias, voy a repetir. Las sentencias 1489-2003, la sentencia 1589-2003 y la 728-2003, en ese año dijeron que, promovido el entonces habeas corpus, no procedía el habeas, hoy en día es la acción de libertad, cuando el hecho conculcador ya había cesado. Yo les he dicho que desde 1999, que es el inicio de la jurisdicción constitucional en Bolivia, hasta el 2003, hasta estas sentencias, tenía un razonamiento, un precedente. ¿Cuál era? Que procedía a la acción de libertad
aún hubiera cesado la privación de libertad. Ejemplo, Juan es aprendido por funcionarios policiales, ¿sí? Sin mandamiento de autoridad competente. Es más, lo agarran en la calle y luego lo llevan a celdas, ¿no? De la FELCC y ahí lo dejan 36 horas. No lo remiten ante el juez, nada, lo dejan. Entonces, 36 horas, luego de las 36 horas, ¿qué le dicen? Ay, no, no, era tu nombre un homónimo, estamos buscando otra persona. Lo libera y se va, ¿no? Mi pregunta, ¿Juan puede presentar una acción de libertad denunciando estos actos ilegales? Es eso lo que resuelve el Tribunal Constitucional y le da un denominativo. A esta situación es lo que llama, lo que incorpora jurisprudencialmente una acción de libertad innovativa. Micaela. Muchísimas gracias, doctora. Justamente iba a indicar que procede una acción de libertad innovativa. Estaba con la duda de si se trataba tal vez de una acción de libertad reparadora, entendido que por el hecho no se puede privar de la libertad a una persona ni siquiera por error. Gracias, doctora. De acuerdo. Y Micaela, en esto que preguntaba antes, estas 3 sentencias que establecen y dicen que no procede la acción de libertad cuando ha cesado, que es este caso, los han liberado. ¿Qué sería este precedente? Estas 3 sentencias serían sentencias moduladoras o serían sentencias mutadoras? Gabriela. Moduladoras, sí. Doctora. Ya, Micaela dice moduladora. Moduladora. Está bien, vamos a hacer esto es solo con una dinámica para que todos estén claros en el razonamiento, ¿ya? Gabriela Arellano. Sí, doctorita, buenas noches. Sí, para mí es una sentencia moduladora, doctora. Son sentencias moduladoras. Porque... ¿Estas 3? Sí, doctora. ¿Por qué son moduladoras? Porque, o sea, porque igual que tiene que llevarse a cabo la audiencia de acción de libertad, doctora, aunque haya desaparecido el hecho conculcado, ¿verdad? Por lo menos es mi criterio. No, claro, pero ¿qué precedente están diciendo estas 3? Están diciendo que promovido el entonces habeas corpus no procede cuando el hecho conculcador ya ha cesado. Su compañera ha dicho, no sé quién habló hace ratito, definió, ¿no? Les dije ¿cuál es la diferencia entre una moduladora y una mutadora? Y ella hace una definición y dice que la mutadora es la que cambia completamente el razonamiento, en tanto que la moduladora es aquella que modifica, amplía, reduce, pero el entendimiento sigue existiendo. Entonces, aquí ustedes dos señalan que estas 3, las del 2003, serían moduladoras de línea. Rangel, y luego... ¿Quién más? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, doctora, con relación a esta sentencia que usted explica, opino que es mutadora porque está cambiando de línea jurisprudencial. Ahora Ya. sería mutadora si está imponiendo una subregla, por decirle, una excepción a la subsidiariedad en caso de los adultos mayores y menores de edad. Ya. Cristian Jiménez. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en relación a las 3 sentencias, doctora, yo de igual manera que el compañero que me precedió, considero que son mutadoras de línea, porque cambian el entendimiento en cuanto a la procedencia, que anteriormente tenía una limitante en cuanto no procedía si el hecho ya se había cedido. Entonces, actualmente, con las 3 sentencias, cambia el razonamiento jurídico. Por lo tanto, en mi caso, doctora, también considero que serían mutadoras de línea. Ya. Gracias. Perfecto.
para que esté bien clarito y no tengan dudas, ¿no? Estas tres, que se las ha llamado aisladas en su momento, son mutadoras. ¿Por qué? Porque el cambio es radical, es opuesto, es polar, ¿no? Hasta el 2003 el tribunal decía que sí procedía, aún hubiera sido liberado, sí procede. Por efectos de que, por eso crea lo que se llama la acción de libertad innovativa, diciendo que aún hubiera cesado, sí procede, porque este hecho, el acto ilegal ha existido y el acto ilegal se condena, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Y además por efectos también de reparación. En cambio, estas tres aisladas dicen que no va a proceder. Independientemente, como decía Micaela, que se va a celebrar la audiencia, sí, se va a celebrar, pero aquí lo que nos interesa es el razonamiento, el precedente, cuál va a ser. Y obviamente, bajo estas tres aisladas, el año 2003 dicen que no. Entonces, luego, el 2004, se emite una sentencia que es la 327-2004. ¿Qué dice la sentencia 327? Dice, estableció que es posible la presentación posterior del habeas corpus aún hubiera cesado la libertad. En la lógica de esto que estamos viendo, ¿qué tipo de sentencia sería esta? ¿Moduladora, mutadora, reconductora? ¿Qué sería? Sistematizadora, ¿qué sería? La 327. ¿Ve? Sería reconductora de línea. ¿Por qué? Porque como ya hay un precedente, un primer precedente que decía que sí procedía, luego hay un cambio, una modulación de línea que dice que no procede, una mutación, un cambio de línea. Esta, la 327, está reconduciendo al precedente inicial que decía que sí procede. Entonces, la 327-2004 es una reconductora de línea jurisprudencial. Pero el comportamiento, como les decía, por eso el análisis dinámico siempre hay que hacerlo. El comportamiento no es uniforme, zigzaguea, no son lineales. Aunque se llama línea jurisprudencial, pero no es lineal, ¿no? Entonces, mire, de 1999 se emiten tres sentencias aisladas y hay una mutación, pero el tribunal, el 2004, reconduce. Desde el 2004 hasta el 2010, imagínense, 6 años, el comportamiento y el razonamiento precedencial fue uniforme, ¿no? ¿Qué decía? Que procede la acción de libertad, aún hubiera cesado la privación. ¿Qué pasa? La sentencia, el 2010, en vigencia ya de la actual Constitución, el Tribunal de Transición ya es otro tribunal, decide reconducir la línea a las sentencias que decían que no es posible, ¿no? A las tres aisladas, que no es posible interponer la acción de libertad cuando ha cesado la privación. El 2010. Y lo interesante de esta sentencia, quien quiere profundizar se va a dar cuenta cómo esta sentencia, de manera arbitraria, sin partir del stare decisis, decide reconducir y no justifica por qué está reconduciendo ni por qué está cambiando de línea de entendimiento, porque no razona a partir de los criterios argumentativos que habían sido expresados por la 327-2004. Entonces, ¿qué pasa? El 2010 se reconduce al criterio de que no procede. Hasta que el año 2012, nuevamente se vuelve a reconducir al criterio inicial, es decir, de que si procede, aún hubiera cesado la libertad.
esta sentencia, la 2491-2012, es bien expresa porque cuestiona parte de la fundamentación de la 327-2004 y analiza la 451-2010. Y ahí entiende de que sí, en el marco de la actual Constitución y de lo que ocurría antes, sí es posible presentar la acción de libertad para fortalecer lo que se llama la acción de libertad innovativa. Fíjense, el 2012 todavía no había estándar alto. El 2014, en pleno vigencia del estándar más alto, se emite la sentencia 135-2014. ¿Qué te dice? Te dice que la acción de libertad puede ser planteada y resuelta en el fondo en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la misma antes de la interposición de la acción, siempre y cuando haya sido planteada en un plazo razonable posterior a la liberación. Pregunta. Ya tienen construida la línea jurisprudencial con sentencias moduladoras, reconductoras. Siempre utilizo este ejemplo porque en esta problemática hay de todo. Hay mutadoras, moduladoras, reconductoras, etc. Bajo esto que hemos visto, bajo lo que ustedes han leído de la 2233, ¿cuál es el precedente vinculante? ¿Cuál es el precedente en vigor con estándar alto? ¿O qué sentencia? Mejor. La de 2014, doctora, la 135-2014. Ya. Scarlett piensa que es la de 2014. ¿Cuál sería el fundamento, Scarlett? La En, 135-2014. ¿Por qué sería la más, el en precedente los en vigor? casos, en los casos que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la misma antes de la interposición de la acción, siempre y cuando haya sido planteada en un plazo razonable posterior a la liberación. Ya. Esa sería su Alguien, ratio. ese es su ratio, ese es el precedente, ¿no? De acuerdo, lo que quiero es que me diga, Scarlett, ¿por qué para usted es el precedente en vigor? Porque tiene el estándar más alto. Ah, ya. Su razonamiento estaría en que contiene el estándar más alto. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguien piensa diferente? ¿O está de acuerdo? ¿O en desacuerdo, mejor dicho? ¿Todos piensan igual? A ver, necesito algún otro razonamiento. Iván Blanco, ¿está de acuerdo, Iván? ¿No está? Goya Muñoz, Doctora, buenas noches. ¿cómo está Goya? Dígame, ¿Está siguiendo la clase, Goya? doctora, última parte, doctora. Se me fue un Bueno, poco la... si está siguiendo la clase, he preguntado cuál es el estándar más, cuál es el precedente en vigor, en su criterio. En esta línea Precedente jurisprudencial. en vigor.
Mm, Jacqueline Arce levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches. Tengo un problema con mi cámara, a rato se me va. Creo que la sentencia que establecería el precedente es la 327/2004, porque es la que estableció que es posible la presentación posterior del entonces recursos de habeas corpus, ¿no es cierto? Es la que señala. Además, en las posteriores sentencias dicen que han seguido utilizando el contenido de la sentencia 2491/2012, ¿no? Pero creo que la del 2004 sería la que estaría estableciendo el precedente, ya que la 2491 del 2012 reconduce la jurisprudencia en el entendimiento asumido en la 327/2004, precisamente, doctor. Ya. Aquí un poco una aclaración, querida Jacqueline, que es un razonamiento diferente a la que dio su compañera. A mí me gusta siempre encontrar, se han debido dar cuenta, razonamientos dispares para lograr precisar algunos aspectos, ¿no? Por eso incido, ¿no? Por eso les pido que participen. Porque con eso retroalimentamos y precisamos. En el marco de lo que usted está respondiendo, está diciendo que sería la 327/2004. Y hay que tener en cuenta algo que también ya les dije en su momento en alguna clase, que a veces el precedente en vigor, acuérdense lo que dice la 2233/2013, no está contenido en una sola sentencia, sino puede estar contenido en una o más sentencias. En el caso, si usted está sosteniendo que es la 327/2004, en realidad tendría que estar junta con la 2491/2012. ¿Por qué? Porque esta termina, la reconduce y la reafirma, ¿no? Entonces serían estas dos casadas. ¿Por qué es importante? Si usted va a asumir este razonamiento, es que la 2491/2012 además fue razonada con la actual Constitución. Entonces es un reafirmamiento, ¿no? Porque la 327 fue con la anterior, ¿no? Pero eso no interesa, simplemente el caso particular da de que si quieren, si quienes están sosteniendo que es la 327, tienen que ligarla a la 2491/2012 porque es la que reconduce a la 327. Simplemente con esa aclaración, todavía no estamos delimitando, porque ahorita tengo otra mano levantada, Sebastián. Doctora, Sí. antes de eso, una consulta más. Claro que Antes de sí. estas, las tres sentencias que se han emitido el 2003, usted Sí. mencionó que había una anterior del 1999, si no me Sí. equivoco. Sí. ¿Esa podría ser también una de las que establece el precedente? Ah, sí, excelente pregunta, excelente pregunta. Interesante. Digo del 99 porque no me acuerdo qué número era. Pero ¿por qué no se la cita a la del 99? Simplemente por cuestiones pedagógicas. ¿Por qué? Porque la 327 explica, cuando ustedes la lean, es la que mejor explica hasta ese momento histórico la justificación de la acción de libertad innovativa. ¿Ya? La de 1999 y todas las que se han ido aplicando, se han ido reproduciendo bajo el mismo razonamiento. La más fuerte en la fundamentación y sobre todo por su importancia al haber reconducido es la 327/2004. Pero tiene toda la razón, Jacqueline. La sentencia fundante fue pues la de 1999, que no me acuerdo qué número es, pero que sí es importante la 327 porque es la que vuelve, ¿no?, al razonamiento inicial, que era con ese razonamiento más amplio. Eso, querida Jacqueline. Gracias, doctor. No, gracias a usted por esa pregunta que es muy importante. Sebastián, ahora sí. Gracias, doctora.
Yo considero que es la del 135 porque es la más protectora. La 2491 no, porque precisamente como lo han señalado mis colegas, reconduce el criterio a lo de la 327, es decir, admitir la presentación posterior a que cese la privación. Pero la 135 va más allá, no solo la permite, sino que se ordena que se resuelva en el fondo aún si el hecho cesó, no con la condición de que se haga esto en un plazo razonable. Entonces aquí hay como un plus tutelar, o sea, resolver en el fondo con esta condición de que se haga en un plazo razonable. Y para mí, este precedente del 2014 es el estándar más alto. Ya, muy importante el fundamento que dice Sebastián, pero Sebastián, la 327 y la 327-2004-R y la 2491-2012, que es la que la reconfirma y la reafirma, no es que no prohíben, o sea, entran igual al fondo y van a conceder la tutela. Es más bien las que están estableciendo que es posible presentarla y obviamente al presentar, cuando aún ha cesado, pues se va a conceder la tutela, sin duda alguna, ¿no? Aquí es dos elementos importantes. Lo interesante es que tenemos dos criterios. Uno que dice que el estándar más alto, bajo criterios de favorabilidad, entiendo yo, porque Sebastián también está razonando bajo el criterio de favorabilidad. Esto es muy importante. Vean qué importante es el que hayan leído la 2233-2013. Porque cuando yo pregunto esta lámina en otros cursos, sin que hayan leído la 2233, ¿saben qué sentencia eligen? Eligen generalmente la 135-2014. ¿Por qué la eligen? Por el criterio de temporalidad. La eligen porque dicen que es la última, ¿no? Y no es esa. El criterio que justifica el precedente en vigor, el que está en vigencia, es el de favorabilidad. Y sus compañeros han razonado bajo criterios de favorabilidad, ¿no es cierto? Tanto quienes han señalado que es la 327 y la 2491, como Sebastián y su otra compañera que también ha hablado de que es un criterio, la 135, Jacqueline creo que fue, que también lo considera porque es más favorable. Ahora, eso está muy importante que ustedes se hayan dado cuenta que es la favorabilidad lo que es el barómetro, la lupa, la guía, ¿no? Que nos debe direccionar para elegir el precedente en vigor. Formidable. Ahora, ahí está lo particular. ¿Cómo medimos esa favorabilidad? Ahí sí es bien importante ser mucho más preciso. Fíjense, la 327-2004 y la 2491, que también están desde la lógica de la favorabilidad, te establecen que es posible la presentación de la acción de libertad aún hubiera cesado la privación. No te establecen ningún condicionamiento. En cambio, la 135 te dice lo siguiente. La acción de libertad puede ser planteada y resuelta en el fondo en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la misma. Está muy bien. Antes de la interposición de la acción. Candado, siempre y cuando haya sido planteada en un plazo razonable posterior a la liberación. Les pregunto a ustedes, ¿qué es plazo razonable? Jacqueline, ¿cuánto sería plazo razonable para ti? Yo entiendo, doctora, que sería el plazo máximo de unos 3 días. Ya, 3 días. Es Sebastián. un poco subjetivo este tema, ¿no? Pero se entendería que no puede ser, digamos, después de un año de la cesación de la detención, ¿no? Es un tanto subjetivo, doctor. Exactamente, es eso, es discrecional, porque si yo empiezo a ustedes a preguntarles, unos me van a decir razonable 10 días, puede ser razonable 3 días, como dices tú, para mí puede ser razonable un mes, para otro puede ser 6 meses, o sea,
el término razonable es lo más abierto y discrecional que puede haber. Fíjense ustedes, cuando se emitió la 134, si uno hace una inspección, ¿no? Ha habido casos que se han denegado aplicando este precedente porque no fue presentado dentro del mes. Porque no fue presentado dentro de 20 días, porque de acuerdo al juez, se va a medir eso a partir de su subjetividad, de lo que considera que es razonable. Entonces, mire, la más favorable bajo este contexto son las sentencias 327/2004 y la 2491/2002, que están casaditas, que no te hablan de plazo. Uno puede presentar cuando considere, ¿no? O sea, no hay un condicionamiento que sí te lo incorpora el 135. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí en la medición de la favorabilidad a veces puede haber ciertas discrepancias, cierto, pero nunca se olviden que la favorabilidad es aquella la que en mejor forma desarrolla el derecho en cuestión o la que restringe lo menos posible. Y esto de el plazo razonable generaría que el día de mañana, para el juez A, razonable va a ser dentro de las 24 horas, para el juez B, dentro de los 10 días, para el juez C, dentro de los 4 o los 3 días, para el juez, si es uno que está bajo el criterio de la favorabilidad extrema, puede decir un año, o como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, en acciones de libertad no hay plazo de caducidad, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esto de mirar la favorabilidad y el conocer esto de las tipologías de la jurisprudencia, la invocación del precedente para saber el comportamiento, ¿no? La 327 recondujo, la 451 también recondujo, la 2491 de alguna manera, o sea, esto es importante, no por un juego que tienen que hacer ustedes, sino porque esto te exige la 2233. El criterio de favorabilidad, ¿cómo mido la favorabilidad? ¿No? Entonces, mañana vamos a ver estos criterios para medir la favorabilidad. Simplemente con esto cerramos. La favorabilidad es favor debilis, siempre es favor debilis para las situaciones de quien está en situación de desventaja. Por eso aplicas la favorabilidad, ¿no? Eso lo vamos a precisar mañana. ¿Ha quedado alguna duda en esto? Con esto cerraríamos la tipología de las sentencias que las hemos ido viendo desde el derecho jurisprudencial, desde el control normativo. No hay ninguna duda. Bueno, entenderé que no. Ya mañana avanzamos otra unidad, como se diría, dentro de nuestro contenido temático. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas noches. Nos Gracias, vemos. doctora. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. doctora. Buenas noches.